La noche había caído sobre la ciudad con un manto de oscuridad que parecía absorber cada rayo de esperanza. En el corazón de aquel barrio antiguo, las llamas devoraban sin piedad la casa que había sido el refugio de Jessica Mendoza. El fuego rugía como una bestia indomable, arrasando con recuerdos, sueños y promesas hechas en silencio. Jessica estaba atrapada dentro, el humo llenando sus pulmones, la desesperación apretando su pecho. Cada segundo era una lucha entre la vida y la muerte, entre el pasado que se consumía y un futuro incierto que apenas podía imaginar. Sus ojos, intensos y llenos de lágrimas, buscaban una salida, un milagro. Entonces, apareció él. Con pasos firmes y seguros, el bombero atravesó el caos, una figura imponente entre el fuego y la destrucción. Su cabello pelirrojo flameaba bajo el casco, y sus ojos verdes, brillantes y decididos, se clavaron en ella con una mezcla de urgencia y calma que parecía desafiar a las mismas llamas que rugían consumiendo todo a su paso. Jessica sintió que el tiempo se detenía cuando él alcanzó, su mano fuerte y cálida envolviendo la suya con una promesa silenciosa de salvación. En ese instante, el mundo exterior desapareció, dejando solo el roce de sus pieles y la electricidad que surgía entre ellos. Con cada paso que daban hacia la salida, el peligro se hacía más real, pero también lo hacía la conexión que crecía en medio de la tragedia. El fuego podía consumirlo todo, pero no podía quemar lo que ya había comenzado a arder entre ellos. Al salir al aire libre, Jessica inhaló profundamente, el frío de la noche, contrastando con el calor que aún sentía en su cuerpo. El bombero la sostuvo cerca, como si su presencia fuera la única ancla en un mar de incertidumbre. «Soy Dante O'Neill», dijo él, su voz grave y firme, mientras la miraba con intensidad. Ella no sabía quién era, ni qué secretos guardaba, pero en ese momento, entre cenizas y humo, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El humo aún flotaba en el aire cuando Jessica Mendoza regresó, días después, al terreno donde su vida se había reducido a cenizas. El olor a madera quemada y recuerdos rotos la envolvía, haciéndole difícil respirar. Cada paso sobre los restos calcinados era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también de lo que estaba dispuesta a recuperar. La ciudad la miraba con ojos curiosos y lenguas afiladas. Nadie esperaba que volviera tan pronto. Jessica, sin embargo, no tenía intención de huir. Su piel trigueña brillaba bajo la luz pálida de la mañana y su cabello ondulado caía sobre sus hombros, rebelde como ella misma. Había dolor en su mirada, pero también una determinación feroz. Mientras observaba lo que quedaba de su casa, sintió una presencia a su espalda. Dante O'Neill, el bombero de ojos verdes que la había rescatado del infierno, de aquellas llamas que consumieron su hogar. Se acercó en silencio. Su altura y porte la hacían sentirse pequeña, pero no intimidada. Había algo en él, una mezcla de fuerza y misterio, que la atraía y la inquietaba al mismo tiempo. «No es fácil volver», murmuró Dante, su voz ronca y cercana, casi un susurro al oído. «Pero a veces, hay que mirar a los fantasmas de frente». Jessica giró para enfrentarlo. Por un instante, el mundo se redujo a la tensión entre sus cuerpos, al calor que crecía en el aire frío de la mañana. Sus miradas se encontraron, cargadas de preguntas sin respuesta y una promesa muda de que, entre cenizas y secretos, algo nuevo estaba por comenzar. Y aunque Jessica no lo sabía aún, su regreso era solo el primer paso en un camino donde el deseo y la venganza se entrelazarían como el humo y el fuego. La noche del incendio seguía grabada en la mente de Jessica como un tatuaje indeleble. Cada detalle, cada sonido, cada olor de humo y desesperación la perseguía en sus sueños y en sus momentos de vigilia. Pero había algo más, algo que la atormentaba y la atraía a la vez. Dante O'Neill, el hombre que se había convertido en su salvación y en su enigma. Desde aquel instante en que sus manos se entrelazaron entre las llamas, Jessica no pudo evitar sentir una corriente eléctrica que la recorría. Dante era un misterio envuelto en fuerza y vulnerabilidad, un hombre marcado por las heridas del pasado. Igual que ella. Cuando se encontraron de nuevo, en la penumbra de la estación de bomberos, la tensión fue palpable. Sus miradas se cruzaron, cargadas de preguntas no formuladas y una creciente atracción entre ambos. Dante se acercó con esa mezcla de autoridad y suavidad que la desarmaba, sus ojos verdes brillaban en su dirección. Dante se aproximó al oído de Jessica y susurró: «Parece que nuestro destino está conectado». Jessica sintió como su corazón latía con fuerza,
un torbellino de emociones que la desafiaba a rendirse o a luchar. La cercanía de Dante despertaba en ella un deseo que no podía ni quería negar, pero también un miedo profundo a perderse en esa oscuridad que ambos compartían. Sus dedos rozaron los de él, un contacto breve pero cargado de promesas y advertencias. En ese instante, supo que su rescate no había sido solo físico, sino también el inicio de algo más profundo. Y aunque el camino por delante estaba lleno de sombras, Jessica estaba dispuesta a enfrentarlo. Después del incendio, Jessica no tenía un lugar al que llamar hogar. Las cenizas de su pasado aún ardían en su memoria, pero ahora se encontraba bajo el techo acogedor de su tía Emilia, una mujer fuerte y sabia que le había abierto las puertas sin dudarlo. La casa, un refugio cálido y lleno de recuerdos familiares, era un contraste con la destrucción que había dejado atrás. Cada mañana, Jessica despertaba con el eco del fuego en su pecho, pero también con la esperanza de reconstruir su vida. Jessica estaba hecha una mezcla entre la vulnerabilidad y la determinación, una lucha interna que la obligaba a recordarse cada día que aún era dueña de su destino. Algo que nunca pasó por su cabeza y que la tomó por sorpresa fue descubrir que Dante O'Neill, el bombero sexy que la había salvado, fuera vecino de su tía. La proximidad forzaba encuentros inevitables, miradas cargadas de tensión y silencios que decían más que las palabras. Cada roce accidental, cada conversación a media voz, encendía una chispa peligrosa entre ellos. Una tarde, mientras revisaban documentos para la investigación del incendio, sus manos se rozaron sobre la mesa. El contacto fue breve, pero suficiente para que el aire se llenara de una electricidad palpable. Dante la miró con intensidad, sus ojos verdes ardiendo con un deseo contenido y una promesa oscura. «No puedo alejarme de ti», Jessica murmuró, su voz grave y cercana. «Ni siquiera quiero intentarlo». Ella sintió como el calor subía por su cuello, una mezcla de miedo y deseo que la desafiaba a rendirse o a luchar. En ese instante, supo que ese refugio no solo era un lugar físico, sino el comienzo de un vínculo que los arrastraría a ambos hacia un juego de pasión y venganza del que ninguno podría escapar. La proximidad entre Jessica y Dante se volvía cada día más difícil de ignorar. La casa de la tía Emilia, con sus paredes cálidas y su aire acogedor, se había convertido en el escenario de miradas furtivas y silencios cargados de significado. Cada encuentro casual era una chispa que amenazaba con convertirse en incendio. Una noche, después de una larga jornada buscando pistas sobre el incendio, Jessica se encontró sola en la sala. La luz tenue de una lámpara dibujaba sombras danzantes, mientras el silencio se rompía solo por el latido acelerado de su corazón. Dante apareció sin hacer ruido, su presencia llenando el espacio con una mezcla de fuerza y misterio. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que la desarmaba y, al mismo tiempo, la atraía como un imán irresistible. Sin mediar palabra, él se acercó, sus dedos rozando suavemente el contorno de su rostro, despertando un fuego que Jessica había intentado mantener bajo control. Sus labios se encontraron en un beso cargado de promesas y secretos, un roce que era a la vez dulce y exigente. El deseo crecía entre ellos, una llama que consumía miedos y dudas, dejando solo la urgencia de entregarse a ese momento prohibido. Pero en el fondo, ambos sabían que esa pasión era solo el preludio de una batalla mucho más oscura. Cuando finalmente se separaron, sus miradas se entrelazaron, cómplices y desafiantes. «Nunca había sentido algo así», susurró Jessica, con la voz temblorosa pero decidida. «Yo tampoco», respondió Dante, con una sonrisa cargada de promesas. «Pero esto apenas comienza». La noche caía sobre el vecindario, y con ella, los recuerdos del incendio volvían a envolver a Jessica como un manto inquietante. Sentada junto a la ventana de la casa de su tía Emilia, observaba cómo la bruma se deslizaba entre las calles, trayendo consigo ecos de secretos no revelados. Dante O'Neill apareció en el porche, su silueta recortada por la luz tenue. Jessica lo vio acercarse, el brillo de sus ojos verdes resaltando bajo la penumbra. Él llevaba consigo el aroma del humo y el misterio, una presencia que la inquietaba y la atraía por igual. «¿No puedes dormir?», preguntó Dante, su voz baja y grave, cargada de una intimidad que solo la noche permitía. Jessica negó con la cabeza, sus dedos jugando nerviosos con un mechón de su cabello ondulado. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de preguntas que ardían en la garganta. «No dejo de pensar en lo que pasó», confesó ella,
su voz apenas un susurro. Hay algo que no encaja, Dante. Siento que el incendio no fue un accidente. Él se acercó, apoyando una mano firme sobre el alféizar, tan cerca que Jessica podía sentir el calor de su cuerpo. La tensión creció, envolviéndolos en una atmósfera densa, casi eléctrica. Yo también lo creo, admitió Dante, su mirada fija en ella. Y no pienso dejarte sola en esto. Por un instante, el mundo se redujo a la proximidad de sus cuerpos, al roce accidental de sus manos, a la promesa muda de que juntos buscarían la verdad. El deseo latía bajo la superficie, mezclándose con el peligro y la incertidumbre. La mañana amaneció gris, con una niebla espesa que parecía querer ocultar los secretos de la ciudad. Jessica despertó con el corazón inquieto, la conversación de la noche anterior con Dante aún resonando en su mente. Sabía que buscar la verdad sobre el incendio era arriesgado, pero la determinación ardía en su interior. Mientras desayunaba en la cocina de su tía Emilia, escuchó un golpe suave en la puerta trasera. Al abrir, se encontró con Dante, su cabello pelirrojo ligeramente húmedo por la bruma y los ojos verdes fijos en ella, intensos y decididos. «Necesitamos unir fuerzas», Jessica, dijo él, su voz baja y cargada de promesas. «Esto es más grande de lo que imaginamos». Jessica sintió el peso de su mirada, el magnetismo innegable que los unía. Compartieron un instante de silencio, tan denso que bastaba un suspiro para romperlo. Ella asintió, aceptando el pacto tácito que los convertiría en aliados y cómplices. Juntos, revisaron los informes del incendio y las fotografías que Dante había conseguido. Sus manos se rozaban al pasar las hojas, y cada contacto era una chispa que encendía algo prohibido entre ellos. La tensión crecía, mezclando la urgencia de la investigación con el deseo latente. «Si vamos a enfrentarnos a esto, debemos confiar el uno en el otro», murmuró Dante, acercándose lo suficiente para que Jessica sintiera su aliento cálido rozar su mejilla. Ella sostuvo su mirada, valiente, aunque su pulso se aceleraba. Sabía que el peligro no solo venía de fuera, sino también de lo que despertaba Dante en su interior. En esa cocina bañada por la luz fría de la mañana, sellaron una alianza peligrosa. Entre papeles y miradas, Jessica comprendió que la búsqueda de la verdad sería también una prueba para sus propios límites. El sótano de la casa de la tía Emilia era frío y húmedo, repleto de cajas polvorientas y recuerdos olvidados. Allí, Jessica y Dante buscaban respuestas entre papeles viejos y fotografías, que inmortalizaban viejos recuerdos, familiares, con la esperanza de hallar alguna pista sobre el origen del incendio. La luz de una linterna temblaba sobre sus rostros, revelando la tensión en sus gestos y el brillo expectante en sus ojos. Cada vez que sus manos se encontraban en la oscuridad, el roce era breve, pero cargado de electricidad, como si el peligro y el deseo se mezclaran en el aire. De pronto, Jessica encontró una carta arrugada, oculta entre libros antiguos. Aquel sobre tenía el nombre de su padre, como destinatario. Al abrirlo, con manos temblorosas, descubrió palabras que hablaban de deudas, amenazas y un enemigo desconocido. El pulso le latía en las sienes mientras leía en voz baja, sintiendo como el miedo y la rabia se entrelazaban en su pecho. Dante se acercó, apoyando una mano firme en su hombro. Su cercanía era un ancla para permanecer firme ante este nuevo descubrimiento. Jessica levantó la vista, encontrándose con la intensidad de sus ojos verdes. «No estás sola en esto», Jessica susurró él, en tono protector. Ella sintió el impulso de rendirse, ante esas palabras de aliento, y dejarse envolver por los brazos que la habían rescatado del fuego. Pero también sabía que la verdad que buscaban era peligrosa, capaz de consumirlos a ambos. La revelación sobre Daniel había dejado a Jessica con un nudo en la garganta y la sangre hirviendo en las venas. No solo era su tío, sino el hombre que había movido los hilos para quedarse con lo que consideraba suyo, el terreno donde se alzaba la casa familiar. Un terreno en medio de la ciudad, codiciado por una empresa que quería convertirlo en un enorme estacionamiento. Su padre, Víctor, había muerto hace 3 años, dejando ese terreno como lo único que le quedaba a Jessica. Siempre se había negado a venderlo. Sabía que ese terreno era más que tierra, era el legado de su padre, Esteban, quien con esfuerzo había comprado 3 propiedades, una para cada hijo. Pero Daniel, el mayor, se había dejado arrastrar por sus vicios y juegos, y tuvo que vender su terreno para pagar deudas.
Solo quedaban dos, el de Emilia, su tía, y el de Víctor. Jessica sabía que su padre había puesto ese terreno a su nombre, siendo ella la única heredera viva tras la muerte de su madre hace 10 años. Vivía en uno de los edificios que su padre había construido, un pequeño complejo residencial que le daba ingresos y que, aunque sus vecinos fueran a veces entrometidos, era su hogar y su orgullo. La idea de que Daniel hubiera vendido el terreno de Emilia sin su consentimiento ya era grave, pero que además intentara vender el suyo y asesinar a su padre para quedarse con todo, era una traición demasiado profunda. Dante se encontraba igual de impactado sobre las intenciones del tío de Jessica, por eso temiendo por la seguridad de esta misma. Le sugiere involucrar a las autoridades. Esto ya no es solo un asunto familiar, dijo. Si Daniel está dispuesto a matar por ese terreno, tenemos que involucrar a la policía. No puedes enfrentarlo sola, Jessica. Ella asintió, consciente de que ese era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Pero por primera vez en días, sintió que no estaba sola. Cuando Jessica y Dante se encontraban un poco más calmados, estaban en medio de la sala de estar en la casa de la tía de Jessica. La tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible que los unía y los desafiaba a la vez. El silencio se rompió solo por el sonido suave de la lluvia golpeando las ventanas. Jessica, con la piel iluminada tenuemente por la luz cálida de una lámpara, se sentó junto a Dante, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo. Sus ojos verdes la miraban con una mezcla de deseo y vulnerabilidad que la desarmaba. No puedo dejar de pensar en todo lo que hemos descubierto, susurró ella. Su voz estaba cargada de emociones contenidas. Y en lo que aún nos falta por enfrentar. Dante acercó su mano, rozando suavemente el rostro de Jessica, sus dedos recorriendo la línea de su mandíbula con una ternura inesperada. No estás sola, murmuró, su voz grave y profunda. Compartimos esta oscuridad, y juntos podemos encontrar la luz. El roce de su piel despertó en Jessica una ola de sensaciones que la hicieron estremecer. La distancia entre ellos se acortó hasta que sus labios se encontraron en un beso lento y ardiente, un fuego que consumía miedos y despertaba deseos ocultos. Entre susurros y caricias, comprendieron que su vínculo era más que una alianza contra el peligro. Era una entrega mutua, un refugio en la tormenta. El día amaneció gris y pesado, como presagiando la tormenta que estaba por desatarse. Daniel estaba en su oficina, rodeado de papeles y teléfonos, cuando la llamada llegó. 2 agentes de la justicia se presentaron con una orden de arresto en mano. La sorpresa y la indignación se reflejaron en su rostro, pero no hubo lugar para la resistencia. Mientras lo escoltaban fuera del edificio, la noticia se esparció como pólvora. En la casa de la tía Emilia, esta recibió la noticia con un nudo en el pecho. Negó la realidad al principio, defendiendo a su hermano con la fuerza del amor y la negación. Pero la sombra de la verdad era implacable. Jessica, armada con las pruebas que Dante y ella habían recopilado, se presentó ante Emilia. La conversación fue dura, llena de reproches y lágrimas. Emilia, con la voz quebrada, admitió que había sostenido y cubierto las fechorías de Daniel durante años. Lo amaba profundamente, pero ya no podía seguir siendo cómplice de su destrucción. Emilia, tienes razón, confesó finalmente. Muy a mi pesar, Daniel debe pagar por lo que hizo. No puedo seguir haciéndome de la vista gorda. No cuando mi hermano intentó lastimarte, es hora de que Daniel pague por sus pecados. El alivio y la tristeza se mezclaron en el corazón de Jessica. La batalla no había terminado, pero al menos la justicia comenzaba a abrirse camino lento pero seguro. Esa tarde, Jessica se encontró con Dante en un café. Él la esperaba con una sonrisa tranquila, sus ojos reflejando la promesa de apoyo incondicional. Dante tomó su mano entre las suyas y, con voz suave, le dijo: «No importa lo que venga, no estarás sola. Juntos enfrentaremos lo que sea». Jessica sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. En medio del caos, había encontrado un refugio, un amor que la fortalecía para seguir adelante. La sala del tribunal estaba cargada de un silencio denso, roto solo por el eco de las palabras finales del juez. Habían pasado 6 meses desde que Daniel fue procesado, y ahora, en la audiencia final, el juez terminaba de dictar su sentencia. Daniel, con el semblante decaído, escuchaba sin poder ocultar la derrota.
Jessica apretaba con fuerza la mano de su tía Emilia, que, aunque lloraba en silencio, permanecía firme, convencida de que era lo mejor para Daniel y para todos. En esos 6 meses, el terreno había sido restaurado por completo, junto con las viviendas afectadas de aquel incidente. No quedaba rastro alguno del incendio que casi arrasa sus vidas. Pero lo que sí permanecía intacto era la intensa conexión entre Jessica y aquel bombero que la rescató de las llamas, el hombre fuerte y protector que, a medida que ella atravesaba la tormenta, la mantenía firme. Nunca imaginó que, en medio de aquella tragedia, encontraría a alguien capaz de hacerla sentir viva, deseada y segura. Cada caricia de Dante la volvía loca, cada beso era una promesa de que no estaba sola. Él le susurraba al oído con voz grave y llena de pasión. Ya no estás sola, Jessica. Me tienes a mí, y nunca te dejaré caer. Ella lo miraba con la certeza de que, después de tanto dolor, había encontrado su refugio. Dante era suyo, como ella era de él. En ese abrazo, bajo la lluvia que limpiaba el pasado, sellaron un pacto silencioso de amor y lucha. Porque en la tormenta, renacieron juntos, fuertes, invencibles, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que la vida les pusiera por delante. Gracias por ver este video. Si te gustó la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Tu apoyo es muy importante para que sigamos creando contenido apasionante y lleno de emociones. Déjanos tu comentario contándonos qué te pareció el final y qué otras historias te gustaría ver en el canal. Hasta la próxima.